Estas últimas semanas hemos especulado muchísimo sobre las diferentes filtraciones, leaks que suelen aparecer en esta época del año, poco antes del anuncio de la siguiente expansión. Todas falsas, por supuesto, pero, hombre, lo hemos pasado bastante bien, hay que reconocerlo. Sin embargo, es cierto que si queremos especular sobre qué puede venir la próxima expansión, sí que tenemos un pequeño hilo finito donde podemos tirar, basándonos en lo que sabemos del lore, lo que hemos vivido durante Dragonflight y lo que sí que son filtraciones reales. Podemos unir todo esto para aventurarnos a averiguar qué es lo que nos espera en esa 10ª expansión de World of Warcraft. Como el pequeño dato que Blizzard por despiste dejó al descubierto en los mismos archivos del último parche. Quedó al descubierto el nombre de la montura que tendremos como parte de las recompensas de la precompra de la próxima expansión, el Jinete de Tormenta Algariano, lo que nos da pistas inequívocas que exploraremos una zona que fue mencionada por primera vez en los archivos encontrados en la mazmorra de Uldaman, Khaz Algar. Lugar donde podríamos encontrar una nueva raza de enanos totalmente aislada de los que ya conocemos. Esto sumado a estas armas datamineadas que se encuentran actualmente encriptadas bajo el nombre de Martillo de Tormentas, de Jinete de Tormentas, incluso objetos del puesto comercial también relacionados directamente con la raza enana. Incluso hay multitud de assets que han llegado a los archivos del juego aunque no se utilizan actualmente, de modelos nuevos de construcciones y vehículos también de la temática enana. Y todo parece indicar con todo esto que en la próxima expansión tendremos una temática donde los enanos tendrán una grandísima importancia. ¿Pero veremos enanos parecidos a los que conocemos o serán completamente diferentes? Bueno, no nos acordamos de ello, pero parece que en BFA Blizzard ya dejó una pequeña pista de cómo son estos enanos. En Valle Canto Tormenta podemos encontrar a Telmin, este jinete de la tormenta que podría ser una pista dejada de lo que encontraríamos prácticamente 3 expansiones después. Está vinculado a una misión de mundo, donde es un enemigo hostil, además está acompañado de su grifo llamado Tormenta Veloz, y durante el combate es capaz de invocar a una tempestad durmiente, un elemental. Así que puede que Telmin sea uno de estos enanos de Khaz Algar, lo que refuerza bastante la teoría que vamos a ver a continuación. Estas pistas y filtraciones no son delirios de alguien cualquiera que sube cualquier tontería a los foros, sino que son cosas palpables, cosas tangibles con las que podemos empezar a tirar de ese hilo para intentar averiguar qué nos espera en la siguiente expansión. Esta filtración nos dice bastante poco, pero nos dice mucho también al mismo tiempo si tenemos en cuenta todo lo que hemos aprendido en Dragonflight. El informe de observación Terráneos encontrado en Uldaman nos menciona por primera vez este territorio, Khaz Algar, donde parece que están estudiando a un grupo de terráneos afectados por la maldición de la carne. El informe presta especial atención a los cambios de comportamiento y formas de sociedad que presentan estos seres. Curiosamente se asemeja mucho a otros terráneos que han sido afectados por la misma dolencia, pero que los separa una gran distancia. Presumo que los terráneos con los que los comparan son los que evolucionarían hasta convertirse en los enanos que conocemos hoy en día. Así que a pesar de no tener contacto, a pesar de estar muy separados geográficamente, parece que la maldición de la carne crea unas condiciones que hace que los forjados afectados se conviertan en seres con unos comportamientos bastante definidos, algo que descoloca completamente a los seres del orden. Y esto tiene mucho que ver con algo que hemos hablado ya en el pasado, que profundizaremos en el futuro cercano, que es la maldición de la carne. Sabemos que esta maldición, tal como la conocemos o como la llamamos desde nuestra perspectiva, nuestro conocimiento de la historia según los titanes, es una dolencia provocada por los dioses antiguos que hace que estos forjados se conviertan en seres de carne y hueso. Básicamente esto es más profundo de lo que parece, porque estos autómatas, estas herramientas, al final, esta dolencia, esta maldición de la carne, hace que tengan alma propia, que tengan libre albedrío. Así que creo que deberíamos empezar a cambiar el nombre de maldición de la carne por cómo lo llama el propio vacío. Lo llama el regalo de la carne, porque realmente es un regalo. Sin esta dolencia, sin esta maldición o bendición, como quieres llamarlo, no existirían muchas de las razas que hoy conforman a Azeroth. Pero lo importante para lo que nos concierne aquí es la distancia. Si nuestros enanos surgieron en la parte del este de Gran Kalimdor, puede que los enanos de Khaz Algar surjan al otro lado del continente Pangea, lo que sería actualmente Kalimdor. Por ello, algunos aventuran a teorizar que puede que bajo la espada de Silithus encontremos la entrada hacia esta región desconocida. La espada sigue ahí y está rodeada de un misterio que la propia Blizzard alimenta. Pero ya nos dijeron hace tiempo que hay planes para hacer algo con la espada de Sargeras.
Pueden encontremos a estos seres en aquella zona, completamente aislados, y que Telmin sea uno de estos exploradores que han ido a echar una ojeada al mundo fuera de la superficie. Imagínate que en Legión Sargeras clava la espada y estos enanos se encuentran con que una espada ha caído del cielo y salen a explorar el mundo que les rodea. Porque otra cosa que sospechamos, y creo que está bastante claro, es que Khazalgar sería una zona subterránea, lo cual no es descabellado si pensamos en los comentarios que nos dijo hace poco Choweli, este famoso streamer con contactos estrechos con Blizzard, quien nos daba pistas sobre que la próxima expansión podría centrarse en un continente subterráneo. Tweets y comentarios en vídeo que, por cierto, fueron eliminados completamente, sospechosamente, a las pocas horas. Hablaremos muy pronto sobre las posibilidades grandes que tenemos que Blizzard coquetee con un continente subterráneo. Lo ha intentado en muchas ocasiones. Sin ir más lejos, en la Lich King había planificado una zona completamente subterránea, Azhol-Nerup, que aunque estaba muy avanzada, forma parte del contenido descartado de esa expansión. Incluso tenemos la caverna de Zaralek como posible ensayo para este nuevo tipo de zona masiva bajo tierra. Pero puede también que Khazalgar no esté tan cerca, puede que este territorio forme parte de un continente desconocido, algo que se encuentra mucho más allá del oeste, fuera del mundo desconocido, porque de esto también tenemos muchas pistas durante Dragonflight, que entre el Mar Adusto y el Mar de la Bruma hay territorios que todavía no hemos descubierto. ¿Y si Khazalgar se asienta en un territorio desconocido como Avaloren, otra región mencionada en los libros? Hace ya un año hicimos un vídeo sobre esta teoría donde especulábamos sobre la posibilidad que Avaloren fuese un continente desconocido, que su descubrimiento fuese clave en el futuro de la historia. En Dragonflight aprendemos mucho sobre la historia de Tyr y de los forjados, de cómo los propios forjados tenían diferentes formas de ver el mundo, de cómo Tyr veía a los mortales como seres que podía resultar siendo la respuesta para la defensa de Azeroth. En cambio, Odín, el primer designado, los veía como aberraciones, como creaciones propias del caos. Aunque no tenemos confirmación de que Tyr y Odín combatiesen entre sí, sí sabemos que cuando los dragones a aspecto fueron ascendidos, Odín, en un acto de rabia, separó una sección de Ulduar y la ascendió a los cielos, creando así las cámaras del valor. Y ahora también tenemos el contexto que estas diferencias, estas diferentes formas de ver a los mortales, podría haber causado un enfrentamiento entre los que apoyaban la visión de Odín y los herejes, tal como los llamaba el primer designado. En el mismo documento donde se menciona por primera vez a Valoren es donde descubrimos que llegaron a las manos, en un levantamiento donde incluso uno de los vigías titánicos acabó muerto. Estos herejes huyeron hacia un territorio llamado Avaloren, donde el propio Odín intentó hasta en 4 ocasiones enviar refuerzos para apresarlos. Todos los intentos fueron completamente fallidos, encontrando a las naves enviadas destrozadas por las defensas de Avaloren en las costas del Gran Kalimdor. Y esto nos puede dar muchas claves sobre una historia que puede desarrollarse en el 11.0. ¿Qué fue de estos herejes, de esta facción de forjados por los titanes contrarios al régimen de Odín, el cual ya sabemos que gobernó con mano férrea, incluso decidiendo qué se podía catalogar como verdad y qué tenía que ocultarse? Como por ejemplo esa frase extraña en la que ordenó que se escondiesen las cosas buenas de la época del Imperio Negro. Sospechoso. Además, ya sabemos todos los jugadores los gilipollas que puede llegar a ser Odín, así que no es de extrañar que en el futuro lo encontremos o lo enfrentemos como un gran enemigo. Por lo tanto, en nuestra teoría, Avaloren formaría parte de otro lugar que nunca ha pertenecido al continente Pangea de Kalimdor, un territorio completamente nuevo, y tenemos pruebas de que existe. En Crónicas es cierto que se estipula que el Gran Kalimdor era el único continente de Azeroth, para más adelante decir lo contrario, que era el continente más importante, dejando entender que existían otros continentes más allá de este. Eso también se confirma en las anotaciones que encontramos en el refugio de Neltharion, escritas a puño y letra por el dragón Aspecto, que confirma que en el Azeroth primigenio había mucho más que el continente Pangea, por lo que hoy, tras el cataclismo, deberían existir territorios más allá del mundo conocido. Entre el Mar Adusto y el Mar de la Bruma debe haber algo que nunca hemos visto. Y hay leyendas antiguas que ya hablan sobre esto, como los valientes que intentaron aventurarse más allá del Mar Adusto, ninguno de ellos regresó. Las leyendas cuentan que más allá del mar solamente hay inmensas tormentas y criaturas marinas que hacen imposible cruzar el vasto océano. Puede que estas leyendas tengan gran parte de verdad y que esas grandes tormentas y esas criaturas marinas no sean otra cosa que las defensas que los herejes habrían instalado para evitar una invasión de Odín.
Y ya en Dragonflight vemos dos referencias muy claras sobre que existe algo más allá del océano. Primeramente conocemos la leyenda de Borrascanoche, un pirata elfo de la noche que asegura haber logrado alcanzar tierra más allá del mar, poniendo rumbo al oeste. Ha vuelto y se encuentra reclutando una flota para volver a aquel continente desconocido en búsqueda de tesoros, lo que puede confirmarnos que existe una ruta viable hacia ese continente perdido. Asimismo, en este parche 10.2, en el Sueño Esmeralda, encontramos nuevos documentos, nuevas pistas. Uno de ellos nos cuenta la leyenda de la dragona verde Erinethria, una dragona hambrienta de aventuras que transmite a Tyr su sueño de viajar más allá del oeste, donde nacen los fuertes vientos, para ver qué hay más allá. El propio Tyr intenta contenerla, insistiéndole que más allá del oeste solamente encontrará ruina. La dragona finalmente se aventura hacia el oeste y desaparece. Todos la dan por muerta, aunque muchos reportan que la han visto en sueños y que finalmente pudo llegar a tierra firme, donde ha sido capaz incluso de formar una prole. Tyr seguramente sabe muy bien que hay más allá, pero este es uno de los secretos de los forjados, que existe territorio más allá que no está siendo controlado directamente por las fuerzas del orden, porque creo que aquí está la clave. En el mapa que encontramos en Crónicas vemos el continente Pangea tras la llegada de los titanes y la derrota del Imperio Negro y de los señores elementales, y la leyenda en el mapa reza como Azeroth ordenado. Lo que hace preguntarme dónde está el Azeroth no ordenado, porque creo que en este mapa esta leyenda que vemos ahí arriba es bastante significativa, aunque parezca poca cosa. Creo que aquí es donde diferenciamos lo que es el Azeroth ordenado, que tiene influencia completa por parte de los forjados, y el resto del mundo, donde puede haber más territorios, fue tomado por estos herejes. Puede que allí encontremos una instalación titánica, Ul'Ath, por ejemplo, que es una de las que Madre no pudo hacer contacto y es una de las que nos queda por descubrir. Puede que esta instalación fuese tomada por estos herejes contrarios a Odín, creando una nueva civilización alrededor de la misma. Puede que estos forjados rompiesen vínculos con el Orden, o que gobernasen de una forma muy distinta a lo que estaban designados por Odín. No creo que hayan abandonado completamente el Orden, pero sí que creo que toman o tratan a los mortales y a otras fuerzas como la vida de una forma un poco más benigna, un poco más con libertad. Así que puede que encontremos en Avaloren lo que es el Azeroth no influenciado directamente por la dictadura del Orden. Puede que en Avaloren encontremos básicamente cómo hubiese sido Azeroth sin la influencia del Orden ni del Vacío. Un lugar casi parecido al Sueño Esmeralda, prácticamente un paraíso. Y tiene sentido, porque además el propio nombre Avaloren hace referencia a la isla de Avalon. Avalon es una isla mítica que forma parte de las leyendas artúricas de la Inglaterra medieval. Su nombre ha sido asociado con diversas tradiciones y leyendas y es especialmente conocida como el lugar donde la espada de Excalibur fue forjada y donde el rey Arturo fue llevado para recuperarse de sus heridas tras la batalla de Camlan. Avalon y las leyendas que la rodean representan temas de pérdida y esperanza y definitivamente la búsqueda de un paraíso o lugar sagrado. La isla se ha convertido en un símbolo del reino utópico al que los héroes van para encontrar sanación o resurrección. A nivel cultural, la búsqueda de Avalon refleja un deseo humano de encontrar un lugar de paz, sanación y posiblemente la inmortalidad. Así que según esta teoría, creo que en Avalon encontraremos una ambientación muy férica, muy de hadas madrinas y angelitos y mucha naturaleza. Y será seguramente el lugar donde descubriremos con más profundidad el porqué del gran conflicto y cómo las intenciones de los titanes puede que no hayan sido tan benévolas. Allí sabemos mucho más de los titanes, de su obra y de por qué existe esa animaversión entre Aman'Thul y Elune que hemos descubierto hace poco tiempo que hablamos el otro día. Así que creo que Avaloren va a ser clave en esta historia. Y lo que es más importante, puede que incluso este nuevo continente o este nuevo lado de Azeroth abra la vera hacia una especie de WoW 2. Lo he pensado mucho estos días, puede que Blizzard no busque celebrar el 20 aniversario del juego haciendo un world revamp del mundo antiguo. Puede que simplemente lo celebre abriéndonos las puertas hacia un nuevo Azeroth. Un nuevo Azeroth completamente diferente, completamente renovado. Así que básicamente tendríamos en la cara A de Azeroth, teníamos lo que es WoW Classic, el mundo clásico, y en la cara B, ese nuevo mundo que arrancaría en ese 11.0. Podría tener sentido. ¿Y qué pasa con el vacío? Diréis muchos de vosotros. ¿Qué pasa con esa trama que se ha iniciado en esta expansión? Con Iridricon, con Xal'atath, con Azshara. Por supuesto, el vacío sigue trazando la ruta para su ataque final y lo seguiremos viviendo como trama subyacente. Seguramente esto seguirá evolucionando, pero es una trama que creo que va a estar con nosotros durante
unas cuantas expansiones. Así que paciencia, ya sabéis que las expansiones de WoW nunca son unitemáticas, siempre hay dos tramas por lo menos y siempre está esa trama subyacente por debajo de todas las demás. Así que esa trama seguirá hacia adelante. Pero creo que la expansión, este 11.0, se van a enfocar en lo que es la exploración, el descubrimiento de un nuevo mundo y seguiremos con esta trama que hemos continuado en Dragonflight. Incluso creo que vamos a tener mucha temática elemental, así que igual este leak chino que hemos visto tantas veces igual no está tan desencaminado. Hemos visto como los jinetes de tormenta parece que van a estar relacionados con el tema elemental. Y también tenemos a Thrall, que aparece increíble en esa portada de la BlizzCon, así que va a ser protagonista de esta expansión. Pero vemos a un Thrall diferente, más reformado. Así que todo esto nos hace pensar que creo que vamos a tener una temática también bastante terrenal, con esa trama subyacente, cosmológica por supuesto, pero creo que va a ser una expansión enfocada en exploración, descubrimientos y demás. Lo veo más cercano que un World Revamp, sinceramente. Así que, bueno, como siempre, espero vuestras opiniones abajo en comentarios. ¿Qué opináis sobre qué puede ser la próxima expansión? Además, recordaros que estamos haciendo directo en Twitch 3 días a la semana, martes, miércoles y jueves. De hecho, cuando estéis viendo este vídeo, seguramente estaremos en directo. Os animo que me sigáis por allí. Y también los viernes hacemos directo también aquí en YouTube. Espero que os podáis unir cualquier día de estos a estos directos, que creo que son muy interesantes, hablamos de todo un poco y allí hay muchas cosas que no trascienden a este canal de YouTube, así que os animo a uniros. Y en fin, gente, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado y como siempre recordaros que os espero vuestros comentarios abajo en este vídeo, en redes sociales, en la pestaña de comunidad, en nuestro Discord, así que aquí tenéis todos los sitios donde podéis seguirme y ver los diferentes contenidos que vamos publicando. En fin, gracias una vez más y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.